vamos a ver otro dispositivo que también pues tiene una relación con el transistor. Y en este caso pues es el transistor Darlington, ¿no? Este transistor tiene una característica muy especial, ¿no? Es un transistor especial, porque es un transistor que también tiene, de entrada también tiene 3 terminales, ¿no? Tiene 3 terminales como un transistor normal, un transistor BJT, tiene entre sus terminales pues la base, el colector y el emisor, ¿no? Pero este transistor dentro de su aspecto especial es que está formado por 2 transistores, ¿no? Por 2 transistores BJT, o sea, 2 transistores bipolares que se conectan en cascada, ¿no? Entonces tomamos 2 transistores, los conectamos en cascada, ¿cómo? Pues como vemos aquí en la imagen, ¿sí? Entonces 2 transistores conectados de esta manera, pues nos dan como resultado un transistor que tiene pues las 3 patas que mencioné, colector, base, emisor, ¿sí? Pero que nos va a dar unas características pues similares a un transistor normal, pero la ventaja va a ser es que esas características se van a ver pues amplificadas, ¿no? Que pues es lo que vamos a estar revisando, ¿no? Esas características amplificadas, ¿no? Y entonces pues tenemos, si se fijan, la conexión en cascada, tenemos un transistor 1 y un transistor 2, y entonces el colector de transistor 1 y de transistor 2 se conectan, ¿sí? Entonces los colectores de ambos transistores están conectados, ¿no? Y luego el emisor, que digamos que es la salida y que por la forma en que vemos los transistores nos damos cuenta que son 2 transistores del tipo NPN, ¿sí? Entonces el emisor, la corriente de emisor se convierte en corriente de base del transistor número 2, y luego posteriormente pues vuelve a salir por tenemos una corriente de colector 2 y una corriente de emisor 2. Y precisamente eso que estoy mencionándoles ahorita, que está relacionado con el flujo de las corrientes de cada uno de los transistores, pues es lo que vamos a hacer para poder determinar cuál es esa característica especial que tiene este transistor Darlington, que está formado por 2 transistores, por así decirlo, 2 transistores bipolares conectados en cascada, ¿no? Entonces, pues otra vez nos ubicamos que el transistor 1 tiene una beta, que ya sabemos que la beta pues depende de varios factores el valor, ¿no? Teóricamente puedo decir que un transistor tiene 120, 180, 200, 300, el valor que yo teóricamente yo lo puedo determinar, ¿no? ¿Sí? Entonces yo puedo decir, ¿sabes qué? El transistor 1 y transistor 2, aunque sean nuevecitos, imagínense, ustedes van ahorita ahí a la tienda de electrónica y dicen, pues voy a hacer un transistor Darlington, ¿sí? ¿Y cómo lo hago? Pues compro 2 transistores, físicamente los conecto en cascada y tengo un transistor Darlington, ¿sí? Los 2 son nuevecitos, y yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que aunque sean los 2 nuevecitos tengan la misma beta? ¿Qué se imaginan? ¿Que sí, que no? ¿Quién sabe? ¿Qué se imaginan? ¿Sí? Entonces van y compran 2 transistores nuevos y los quieren conectar así para hacer un transistor Darlington. Entonces, ¿qué se imaginan? ¿Que son nuevos? ¿La beta será la misma? Chachos, Nazaret. No sé, profe, depende. Por separado tal vez sí tengan la misma, pero ya unidos puede que cambien, ¿no? No, me refiero a tú compras 2 transistores nuevos. ¿Crees que tengan la misma beta? Pues siempre existe un porcentaje de error. Sí, hay una variación, ¿no? No van a tener la misma beta, va a haber una ligera variación, ¿no? Entonces, esos 2 transistores nuevos los conectamos en cascada y formamos este transistor Darlington, ¿no? Entonces, tenemos una beta 1 y tenemos una beta 2, ¿vale? Y entonces, ¿qué es lo que le sucede al transistor cuando ya lo conectamos en una conexión Darlington, no? Pues entonces tenemos la beta 1 del transistor 1 y la beta 2 del transistor 2, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ambas betas se multiplican, ¿sí? Entonces, beta 1 multiplica a la beta
a la beta 2. ¿Sale? ¿Y eso por qué sucede? Pues bueno, hagan de cuenta que vamos a ir, colocando ahorita, decimos que la corriente de colector del transistor número 1 es igual, ¿sí?, a la beta por la corriente de base, ¿sí?, vamos a poner la B chiquita, de base del 1, ¿verdad? Entonces, eso es del transistor número 1, ¿sí? Esto es del transistor número 2. Todo es 2, ¿verdad? Ok, entonces si se fijan, el transistor 1, la corriente de emisor se convierte en la corriente de base 2, ¿no? ¿Sí? Entonces tenemos, ¿sí?, aquí yo puedo decir que esta corriente, si se acuerdan, habíamos hecho una suposición, ¿verdad? Habíamos hecho una suposición en donde decíamos que la corriente de colector es igual a la corriente de emisor, ¿vale? Pues hagan de cuenta que aquí yo puedo poner corriente de colector 1 o corriente de emisor 1, ¿sí? Y entonces, si se fijan, la corriente de emisor 1 se convierte en la corriente de base 2, ¿sí? Entonces, ¿sí?, lo sustituyo ¿en dónde? Lo sustituyo aquí, ¿verdad? Entonces aquí tengo, vamos a ponerle base 1, vamos a ponerle su base 2, ¿sí? Y sería la base 2, ¿vale? Entonces, fíjense lo que sucede. Esta sería la beta total. Entonces, la beta total, vamos a ponerle la beta total, es igual, ¿sí?, a la beta 1 por la beta 2, ¿sí? Pero ahora resulta que no se le llama beta total. Como la beta es muy grande, es decir, la ganancia de este nuevo transistor es muy grande, bueno, ¿sí?, pues por nombre se le llama la superbeta, ¿sí? Dice la superbeta, el transistor Darlington es igual, ¿sí?, a multiplicar la beta 1 por la beta 2, ¿vale? Y entonces, pues, hay que echarle números. Vamos a suponer que la beta 1 es de 150, de 160, ¿sí? Vamos a suponer que la beta del transistor 2 es de 180, ¿sí? ¿Cuánto nos da eso, muchachos? 160 por 180, ¿cuánto nos da? ¿Cuánto nos da? 28,800, profe. 28,000, ¿cuánto? 800. Entonces, imagínense cuánta ganancia. Entonces, imagínense, esos 28,800 por la corriente de base 1, o sea, es decir, imagínense que aquí entra una corriente, imagínense un valor, por 28,800, eso va a ser la corriente del colector 2, ¿sí? Eso va a ser la corriente que voy a tener aquí, ¿vale? Entonces, imagínense aquí, esta corriente, ¿cuánto se va a amplificar? Habíamos hablado que el transistor es un dispositivo electrónico que tiene ganancia de corriente, ¿vale? Y lo vimos la clase de ayer, ¿vale? Pero la ganancia era 100, 180, 200, 300 si quieren, 350. Pero ahora en el transistor Darlington, la superbeta, ¿sí? Imagínense cuánta ganancia de corriente tengo, 28,000. Entonces, lo que entra, esto por 28,000, imagínense cuánto voy a tener la corriente que va a pasar por aquí, ¿sí? Y entonces, ¿qué significa? Pues si se acuerdan, en mi ejercicio de la clase anterior, pues yo prendía un foquito,
Pero imagínense que no quiero prender un foco, que quiero prender 5 o quiero prender 6 o quién sabe, en una de esas y hasta 10 focos. ¿Ustedes creen que se puede hacer? Sí, entonces fíjense, ahora no es uno, ahora no es un foco, son 5 focos si quieren, con su respectiva carga en watts. ¿Sí? Quiere decir que con uno solo puedo prender uno, pero con un transistor tipo Darlington, ¿sí? Por la ganancia de corriente que tiene tan alta, a lo mejor podría poder controlar una carga más grande, inclusive, ¿por qué no? Hasta un motor, por así decirlo. ¿Sí? Una carga, por así decirlo, más grande que consuma una mayor cantidad de corriente. Ok. Y luego la pregunta viene, bueno, si puedo conectar dos y dos forman un Darlington, ¿por qué no conecto 3? Y entonces la beta va a ser muchísimo mayor, ¿no? ¿Sí? Pero ¿qué creen? Tendríamos que revisar, hacer los cálculos teóricos y ver, a ver, ya en un circuito, hacer el análisis de un circuito y ver cómo anda mi punto de operación. ¿Sí? Porque puede que con 3 transistores o con 4 transistores ya no amplifique, sino que ya automáticamente mi corriente de salida del tercer transistor o del cuarto que conecte en cascada, puede que ya esté saturado. Entonces ya de nada, pues depende también de qué aplicación necesitaría. ¿Sí? Pero entonces si puedo conectar dos, puedo conectar un tercer transistor. ¿Y cuántos necesitaría? Podría conectar, pues necesitaríamos ver, ¿no? Pero de entrada, ¿sí? Que se le llama Darlington, pues existe, ¿sí? Este transistor Darlington existe, ¿no? Entonces vamos a buscarlo para ver cómo es físicamente, ¿no? O sea, que transistor Darlington, ¿no? Y entonces, pues dijimos, ¿no? Vamos a ver las imágenes. Y pues aquí está, miren, este es el transistor Darlington. ¿Sí? Entonces dice, son 2 transistores. ¿Y qué significa? Que es un transistor pues más robusto, más grande, que inclusive, ¿sí? Como tengo una super beta, una ganancia muy grande, quiere decir que este dispositivo por lo general se va a calentar. ¿Sí? Se va a calentar y por eso tiene esta argollita, ¿sí? Tiene esta argollita, ¿por qué? Porque hagan de cuenta que aquí a este dispositivo electrónico se le pone un disipador para ayudarle en su enfriamiento, ¿no? ¿Sí? Si no le ponemos nada, hagan de cuenta que si ustedes lo tocan con su mano, se pone como plancha, ¿sí? Se pone como plancha y entonces se le pone ese disipador, ¿sí? Vamos a ver cómo es ese disipador. Transistor Darlington con disipador, ¿sí? Está, miren, este es un disipador. Entonces, si se fijan, el transistor tiene este hoyito, ¿sabe? Y entonces ese hoyito acopla con el del disipador, ¿sí? Y si se fijan, tiene hasta rosca. Entonces hagan de cuenta que ese orificio coincide con el orificio de ahí, ¿sí? De hecho, si nosotros lo volteamos, el transistor tiene, aquí está, miren lo que quería que vieran, miren, esto que ven aquí es lo que hace contacto con el disipador, ¿sí? Y con el tornillito se fija, ¿sale? Ya lo moví, ¿sale? Y entonces hagan de cuenta, esto hace contacto con el disipador, inclusive se le pone una especie pues como de crema, como ¿cómo le puedo decir? Como un elemento conductor y pegajoso. ¿Sí? Entonces hagan de cuenta que aquí se coloca, se le pone un poquito aquí, y luego se le pone el disipador, y hagan de cuenta que queda como adherido. Y luego ya después se le pone el tornillito, y entonces ya el dispositivo cuando está en funcionamiento, pues este disipador, pues le ayuda para poder en esa cuestión del enfriamiento. Este es otro, miren, disipador,
Y así podemos encontrar pues varias cosas, ¿no? Que pues tal vez ahorita por motivos de la forma en que estamos trabajando, pues no nos ha permitido a lo mejor poder ir a adquirir uno, y los diferentes elementos eléctricos y electrónicos que hemos estado viendo. Por ejemplo, el diodo, un diodo de germanio, uno de silicio, un diodo LED, un transistor, por ejemplo, un Darlington, un transistor básico, un BJT, ¿no? Y así, pues cada uno de los elementos, pues no hemos tenido la oportunidad, ¿no? Pero pues, si se fijan, pues aquí con estas imágenes, pues podemos conocerlos, ¿no? Desde luego que pueden ir a Steren y decirle, oye, ¿cómo son los transistores? Y ya te los muestran, ¿no? Y hay de diferentes tipos, ¿no? Y hay uno que se le llama el TIP 21 y el TIP 22, ¿no? Sí, y aquí está, mira, fíjense, este es el transistor, ¿no? Este me dice que es el TIP 122, pero ahí está el TIP 121, ¿no? Sí, y ahí está, miren, el TIP 122 y está el TIP 121, ¿dónde va el 121? Este es el 122 y por ahí donde andaba el 121, este es el 100, oye, ¿dónde estaba? Este es el 100, también, pero hay 121, ¿no? Lo puedo poner específicamente y verlo, ¿no? Y ahí está, miren. ¿Sí? Y aquí está lo que les decía otra vez, miren, esto es lo que hace contacto con el disipador. Estos se ponen como plancha, compañeros, y dependiendo de la corriente que estén operando. ¿Por qué? Porque otra vez, ¿sí? Este tiene una ganancia de corriente. Quiere decir que la ganancia de corriente que voy a tener acá puede que sea pues considerable, ¿no? Y por lo tanto, pues este dispositivo, si de por sí el transistor solo, un transistor solo también tiene su disipador, miren. Vamos a ponerle transistor con disipador. Es un transistor solo, miren, los disipadores son similares, miren. Son de aluminio, conductor, es un material conductor térmico. Y aquí están, miren, ya puestos, es lo que les quería mostrar. ¿Sí? Cómo se ven ya puestos, miren, ahí están. ¿Sí? Ahí está el tornillito, ¿sí? Y hagan de cuenta que se le pone como una especie de como una cremita blanca, ¿no? Ya se queda pegado, se le pone el tornillito y luego ya que queda propiamente en la tarjeta de circuito impreso. Y entonces, pues, ¿qué significa? Pues eso lo hacemos porque este transistor va a estar manejando, pues, corrientes considerables. ¿Sí? Aquí está uno y aquí estos son dobles, miren. Estos son dobles. ¿Sí? Este disipador, y vean, el material es aluminio. ¿Sí? Ahí está, miren. También pueden llevar un aislante. ¿Ok? Entonces, son muchos los elementos que hoy en día existen, ¿sí? También depende del encapsulado. Miren, este es un encapsulado, este es otro encapsulado. Aquí está, es el TO92 y el TO18. El encapsulado también tiene que ver. ¿Sí? Los que no tienen así, miren, los transistores hay de diferentes encapsulados, ¿no? ¿Sí? Este de corcholata, este también es este es aguantador. Este que es de corcholata también es aguantador, ¿no? Es decir, que va a manejar gran cantidad de corriente. ¿Sí? Y ahí está, miren, ahí está el de corcholata y ahí están los diferentes disipadores que podemos adquirir, ¿no? Pues ya hoy en día, si necesitamos algún dispositivo electrónico y algunos elementos auxiliares complementarios como estos, pues bueno, todo lo podemos pedir y pues ya nos llegan a casa, ¿no? Considerando que, pues bueno, una de las, aquí está, pues hay varias imágenes, ¿no? Entonces, pues algunas actividades que, bueno, estarían relacionadas con nuestra materia, pues que ahorita tenemos, pues no interrumpidas, ¿verdad? Pues las estamos haciendo, pero de manera virtual. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, muchachos? Entonces ahí está, miren. Y el transistor, pues este sería su circuito equivalente en 2 transistores y ya total, pues sería un solo transistor con sus 3 terminales, pero con la característica de que tendría una gran ganancia de corriente con esto que se le llama la super beta, ¿no? Y este sería propiamente, pues, un circuito, ¿no? La forma en que se polarizan, fíjense lo que me dice, polarización de CD, o sea,
polarización con corriente directa de un circuito que contiene un transistor del tipo Darlington. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna pregunta? Muchachos, muchachas, ¿sí me escuchan? Todo bien, profe. Muy bien, ok, bueno. ¿Alguna duda con respecto a su actividad del día de ayer? ¿Alguna duda, muchachos, con respecto a su duda al ejercicio del día de ayer? ¿No? Ok, entonces fíjense, ahora van a hacer este ejercicio, y lo van a hacer ahorita, y van a hacer los mismos cálculos. ¿Cuál ejercicio van a hacer? Van a hacer ¿vale? Este ejercicio lo van a hacer ahorita. Se los pongo más grande, ahí están los valores. Ahora fíjense el elemento. Este circuito tiene algo especial, ¿sí? Es similar a lo que estuvimos haciendo la clase de ayer, pero dentro de lo que tiene de interesante es que ahora tenemos dos dispositivos electrónicos, un transistor y un diodo LED, ¿sí? Por cierto, vamos a ponerle que es un LED, porque si no, vamos a ponerle que este es un LED. ¿Vale? Ok, entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Pues van a calcular la resistencia necesaria para controlar este LED, ¿no? ¿Qué vamos a considerar? Vamos a considerar que el LED, ¿sí? consume, pues vamos a decir que son 10 miliamperes. ¿Sí? Este LED tiene que encender. ¿Cuánto necesita? Necesita 10 miliamperes. ¿Sí? Me dice que voy a alimentar con 9 en ambos lados, ¿verdad? ¿Sí? Entonces quiero saber qué resistencia tengo que poner aquí para poder controlar el encendido y el apagado de esta pequeña carga, ¿sí? Que por cierto tiene también un resistor de protección o limitador que es de 330 ohms, ¿no? Entonces para que lo consideren al momento de hacer la malla. ¿Y qué más? Me falta la beta, ¿sí? Vamos a considerar una beta de 220, ¿ok? ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Muchachos? ¿Muchachas? Si hay muchachas, muchachos. Muchachos, muchachas, ¿me escuchan? No, profe, no ninguna. ¿Ninguna? Ok. ¿Sí se entiende qué es lo que van a hacer? Entonces, ¿qué es lo que van a calcular? Determine la resistencia de base, ¿vale? Y eso es lo que queremos saber. ¿Okay? Entonces hay que hacer los cálculos. Este circuito, cuando lo terminen, me avisan, me dicen el valor del resistor y este circuito va a ir también en su práctica que van a hacer el día viernes. Entonces, el día viernes les mando su práctica y a ese mismo circuito, esa misma práctica le incluyen este circuito. ¿Ok?
Fernando Gutiérrez Falcón, 128.6K. Entonces el compañero, vamos a copiar aquí. El compañero nos dice que con ese valor podemos generar, fíjense bien, generar la corriente que necesita nuestra pequeña carga, que es en este caso, pues, un LED. ¿Ok? ¿Alguien más terminó, muchachos? ¿Alguien más? Iván Espinosa, Luis Fernando, José Armando, también dice Cristian, Alejo, Juan Pablo, Alejandra, Jessica, Andrea, no es Andrés Alvarado, Axel, me dio 180, Luis Fernando Zavala, dice que 184, bueno, estamos comparando los valores que ustedes nos están proporcionando. ¿Qué es lo que falta? Falta llevar esto, pues, al simulador, ¿no? En el simulador, con el uso de los instrumentos de medición y colocando el circuito virtual, ¿sí? Pues pueden medir, ¿sí? Pueden medir y poder medir la corriente de base de colector y en base, pues ya ubicarnos, ¿no? Sí, andamos, pues en primer lugar, pues la carga es una carga visual, ¿no? Se debe de encender. Y nuestra corriente de colector debe de andar más o menos en esos valores, ¿no? Daniel Alonso, Eduardo Carmona, Fernando Gutiérrez, Héctor, Iván Espinosa, Javier Macedo, Juan de Dios, Julio, Kevin. ¿Cómo van, muchachos? Bueno, ya hay varias personas. ¿Quién más? Ok. Entonces, pues bueno, ese fue un valor 128. Alguien por ahí dijo que 180. Alguien por ahí dijo que 182, ¿verdad? Ok, entonces, pues bueno, entonces la próxima clase, muchachos, vamos a continuar con otra aplicación del transistor, ¿vale? Muy probablemente también la siguiente sesión veamos alguna aplicación con el Darlington, ¿no? Con eso iniciaremos nuestra clase. Y vamos a ver otra aplicación del transistor, ¿no? Y así la próxima semana vamos a ver otras aplicaciones. Igual vamos a hacer algunos cálculos teóricos para determinar pues estas cuestiones que nos permita ver qué región nos conviene más utilizar de acuerdo a las características de funcionamiento y de comportamiento, pues, del dispositivo, que en este caso sería el transistor, ¿no? No sé si tengan alguna pregunta, muchachos. ¿Todo bien, profe? ¿Todo bien? Ok. Entonces, No, profe, todo bien. vamos a pasarles asistencia y a la próxima semana ya nos continuamos con esta parte. Ok, entonces poco la de electrónica no la tengo, no sé si la debo de tener. Ok, vamos a iniciar. Profe, lo voy diciendo si estoy, pero mi micro, ok, sí, está bien. Voy a irlos nombrando, muchachos. No se les olvide encender su cámara, ¿no? Ok.
Entonces tenemos a López, Leonardo Ismael. Presente, profe. Muy bien, López, Leonardo. Alonso López. Alonso López, Luis Daniel. Presente, profe.